Ingeniero, buenos días compañeros. Vamos a exponer operaciones de roscado. Como integrantes de mi grupo, Bonilla Dueñas Yairville, Tolentino Durán Giancarlos, Ruggiero Núñez, Billy Davis, Víngulo Osorio Jonathan Jesús, Zúñiga León Nelson Antonio. Introducción. Se denomina roscado a la operación de fabricación de roscas. La generación de las roscas cilíndricas podemos considerarla como si alrededor de un cilindro se enrollase un prisma denominado filete, el cual va tomando la forma de una hélice. En la imagen podemos ver que la forma prismática ya viene a ser el filete y la forma cilíndrica es el núcleo. El filete ya viene a ser ya el roscado formado ya. Rosca: surco helicoidal tallado en la superficie de un cilindro. Subtendrá roscas interiores en las tuercas o exteriores en los tornillos respectivamente. En la imagen podemos ver dos tornillos. La parte superior viene a ser la cabeza, la parte lisa viene a ser el cuello y los filetes ya vienen a ser la rosca. Rosca exterior, un tornillo, y rosca interior, la tuerca. Como elementos de fijación o sujeción, una de las formas más comunes de unir elementos es por medio de dos elementos roscados, que forman pareja. Uno tendrá los filetes de la rosca en su parte exterior, tornillo o macho, y el otro elemento en su parte interior, tuerca, hembra. Descripción de las roscas. A. Elementos fundamentales de las roscas. Filete: superficie prismática en forma de hélice constitutiva de la rosca o parte saliente del surco. Hilo: cada vuelta completa del filete. Flanco: cara lateral del filete. En la representación gráfica del perfil de la rosca aparecen como líneas. Fondo: unión de los flancos por la parte interior o parte baja del surco. Cresta: unión de los flancos por la parte exterior o parte más saliente del surco. Vano: espacio vacío entre dos flancos consecutivos. Núcleo: volumen ideal sobre el que se encuentra la rosca o cilindro imaginario en el que se enrolla el filete. Base: línea imaginaria donde el filete se apoya en el núcleo. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las dimensiones y características de las roscas. Profundidad de la rosca. Distancia entre cresta y el fondo o valle del filete. Paso: es la distancia que hay entre dos filetes o hilos consecutivos. El avance: es la distancia que avanza el tornillo al girarlo una vuelta. Ángulo de rosca. Ángulo determinado por dos flancos contiguos. Diámetro exterior o nominal: es el diámetro de un cilindro tangente a las crestas. Diámetro inferior o de fondo: es el diámetro del cilindro sobre el que se encuentra el filete de la rosca. Perfil: es la forma de la sección transversal del filete. Sentido de la hélice: roscas a derecha, cuando para introducir el tornillo giramos en sentido horario, y rosca a izquierda cuando giramos el tornillo en sentido antihorario. Número de filetes consecutivos: son roscas sencillas o dobles. La calidad: tenemos tres: fina, media y basta. La fina es aquella que, para un mismo diámetro exterior, tiene más pequeño el paso que la rosca media o normal, y por ello tiene menor profundidad. Como podemos observar en la imagen, las características: paso y avance de una tuerca, que avanza conforme aplicamos una fuerza de giro en sentido horario, y podemos retirarla aplicando una fuerza de giro pero en sentido antihorario. Tipos de roscas según su perfil. Como podemos apreciar en la figura, tenemos perfiles de roscas, los más empleados. En V aguda, el Whitworth; la métrica, redonda, cuadrada, trapezoidal y diente de sierra. Características de la rosca métrica, la más utilizada. La rosca métrica está basada en el sistema internacional ISO y es una de las roscas más utilizadas en la unión desmontable de piezas mecánicas. El juego que tienen los vértices de acoplamiento entre el tornillo y la tuerca permite el engrase. Los datos constructivos de esta rosca son los siguientes:
La sección del filete es un triángulo equilátero cuyo ángulo vale 60 grados. El fondo de la rosca es redondeado y la cresta de la rosca levemente truncado. El lado del triángulo es igual al paso. El ángulo que forma el filete es de 60 grados y su diámetro exterior y el paso se miden en milímetros, siendo el paso la longitud que avanza el tornillo en una vuelta completa. D. Designación de las roscas. La designación o nomenclatura de las roscas es la identificación de los principales elementos que intervienen en su fabricación. Se hace por medio de su letra representativa e indicando la dimensión del diámetro exterior y el paso. Este último se indica directamente en milímetros para la rosca métrica, mientras que en la rosca unificada se indica a través de la cantidad de hilos existentes dentro de una pulgada. Operaciones de roscado. El enrollado de una tira de goma sobre un cilindro. Se puede decir que hacer esto es algo muy parecido al roscar. El procedimiento del roscado puede ser por arranque del material, por tallado. En el tallado, el roscado puede hacerse manualmente o por medio de máquinas fresadoras o torno. El roscado manual. Para el roscado manual se utilizan machos y terrajas. Los machos y terrajas son herramientas de corte usadas para mecanizar las roscas de tornillos y tuercas en componentes sólidos tales como metales, madera y plástico. Un macho se utiliza para roscar para la parte hembra del acoplamiento. Una terraja se utiliza para roscar la porción macho del par de acoplamiento. Por ejemplo, un perno o espárrago. Para las grandes producciones de roscados, tanto como macho como hembras, se utilizan el roscado por laminación cuando el material de la pieza lo permite. En este método, las fibras del material no son cortadas con desprendimiento o de viruta, sino desplazadas. Esto reduce el tiempo de fabricación, extendiendo la durabilidad de las herramientas, además de reducir los sobrantes del material. El roscado por laminación puede realizarse en varios tipos de tornos, centros de maquinizado y torno. Continuando con la exposición, veremos el tema de roscado interior. Para este proceso se utiliza una herramienta llamada macho de rosca, el cual son como tornillos de acero templado, con ranuras o canales longitudinales. Estas pueden ser rectas o helicoidales, como podemos observar en las siguientes imágenes. Los machos son capaces de tallar, generalmente por arranque de viruta, una rosca en un agujero previamente taladrado. El buen rendimiento de esta herramienta, llamada macho, depende de la sección transversal y el número de ranuras que tiene esta. Las partes que tiene son el mango y la parte roscada, en la que se distingue a su vez la entrada que se realiza el tallado y la guía que facilita y guía el avance del macho. Para sujetar los machos y poder realizar el proceso de roscado con presión, usamos un útil llamado maneral. Los pasos a seguir en la operación de roscado manual de una tuerca son los siguientes. El primero, un taladrado previo, el cual consta de realizar una marca y taladrar la pieza con un diámetro adecuado, el cual esté en función del tamaño de la rosca. A continuación se presenta un cuadro con las medidas. Seguido, se limpia y lubrica la zona a roscar para disminuir el rozamiento y se procede al achaflanado, el cual consiste en hacer a los dos lados del agujero un chaflán que tenga un ángulo de 120 grados para facilitar la entrada del macho y evitar las rebabas. El tercer paso es colocar el primer macho en el maneral, procurando siempre que quede perpendicular al agujero.
El cuarto paso es que pasamos al segundo macho, el cual tiene 2 anillos, girando una vuelta hacia adelante y media hacia atrás. Este segundo macho desbasta la rosca. Y el último paso a realizar es que pasamos el tercer macho. Esta ya no tiene ningún anillo. Y este pule y calibra la rosca. Juego de 3 machos y utilización de cada uno. Y le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Roscado exterior, terrajado. Es una herramienta manual de corte, lo cual se emplea para realizar las roscas de los caños o tubos para construir conductos, por ejemplo, para agua, que pueden ser de diversos materiales como hierro, bronce, cobre, entre otros. La dureza del material con que está confeccionada la terraja dependerá de la consistencia del elemento a roscar. Pasos a seguir en la operación de roscado manual de un tornillo. Primero, determinar la rosca que se va a efectuar y elegir una varilla que tenga el diámetro nominal de la rosca. Luego, limar un poco la parte superior de la varilla en forma de cono para facilitar la entrada de la terraja. Tercero, colocar la terraja en el portaterrajas con sus orificios de centrado enfrentados a los tornillos de fijación y asegurar bien con la ayuda de dichos tornillos. Siguiente, con la varilla completamente vertical, colocar la terraja perpendicular a la varilla y empezar a girar la terraja hacia la derecha una vuelta y retroceder un cuarto de vuelta, y así sucesivamente hasta conseguir roscar toda la longitud de la varilla que se desee. Una vez realizado este primer fileteado, cerrar el diámetro interno de la terraja y proceder a una segunda pasada para realizar el fileteado definitivo.